del Pacífico, sobre sus causas y los efectos que tuvo. Recuerdan aquí las ganancias territoriales, la ganancia de recursos minerales, en el fondo que te dejan mucha riqueza, y también el movimiento de población que ocurre desde el centro y el sur del país hacia el norte. Pregunta esencial que les coloqué y que muy poco han mandado. Mande las Buenos días, profe. Buenos días. Manden las preguntas esenciales. Cierro paréntesis. Cambios territoriales que sufre Chile, ya cómo se fue conformando nuestro hermoso país hasta hacer este fideo que está en la costa oeste de América del Sur, en el Pacífico Sur, ¿ya? Y terminamos con la guerra civil, un poquito hablando sobre los bandos, quién ganó, quién perdió y qué se impuso en Chile. Como ustedes recordarán, chiquillos, en la guerra civil de 1891 gana el bando del parlamentarismo, los congresistas, e imponen en Chile el parlamentarismo, que es con lo que vamos a comenzar ahora. El parlamentarismo, chiquillos. La época, el rango temporal es de 1891 a 1925. Ya entramos al siglo XX. ¿Okay? Es una época, chiquillos, donde el Congreso logra imponer su voluntad, impone sus deseos por sobre el presidente y el Poder Ejecutivo. Lo tiene controlado y dominado. Así como muchos de ustedes lo tienen sus parejas, dominadito, cortito. Nada de andar saliendo. Nada de irse con la suya, no. O me hace caso o se va de guate, como se dice coloquialmente. ¿Ya? Bueno, el Congreso impone su voluntad sobre el presidente y el Ejecutivo, chiquillos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace mediante lo que se llaman estrategias de control o mecanismos de control. ¿Ya? ¿Qué es en el fondo un mecanismo de control? Es la estrategia que usa, es la acción que utiliza el Congreso para obligar al presidente a sentarse a negociar y obtener lo que quiere. El primero de estos elementos son las leyes periódicas. Una ley periódica, chiquillos, es una ley que se tiene que renovar cada cierto tiempo. ¿Ya? El ejemplo más claro que existe sobre una ley periódica es la ley de presupuesto. Todos los años los presidentes de la República mandan un proyecto de presupuesto al Congreso y este se lo tiene que aprobar o rechazar. O le tiene que indicar que debe ser modificado para ser aprobado. Es por eso que el presidente generalmente a finales del año previo, por ejemplo, la ley de presupuesto del año 2021 fue mandada a finales del 2020. En ella, el presidente de la República establece cuánto dinero en total voy a necesitar y cómo va a estar dividido, cómo va a estar repartido. Cuánto de este porcentaje va a ir a salud, a educación, a vivienda, a defensa, a políticas sociales, a promoción del deporte, al cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso viene definido por ley de presupuesto, chiquillos. O sea, no es que el presidente se salga con la silla y diga, pongo el presupuesto que quiera, no puede. ¿Ya? Como también el presidente no puede funcionar sin un presupuesto. Es como que una casa funcionara sin tener ingresos mensuales. Es prácticamente imposible. Porque cómo compro alimentos, cómo pago las cuentas, cómo me transporto día a día si tengo que ocupar microbús o colectivo. ¿Ya? O sea, en el fondo, por eso es tan importante el presupuesto. ¿Ya? Y por eso también lo tiene que pasar por la aprobación del Congreso para evitar que ocurran excesos. O al revés, que sea tan mano de huevo que no gaste nada. Entonces, el Congreso, ¿qué hacía? Le decía, no te voy a aprobar el presupuesto hasta que tú me des lo que yo quiero. Si tú no me entregas lo que a mí me interesa, o me apruebas este proyecto de ley que me favorece, yo no te apruebo el presupuesto, compadre. Y ahí tú te verás cómo te manejas sin plata. Evidentemente que el presidente, ante tal medida de presión, no podía hacer nada, pues chiquillo. No quería volver a repetir la experiencia de Balmaceda de terminar en una guerra civil, porque sabía que iba a terminar mal. Así que al final tendía a ceder el presidente
a los caprichos que tenía la oligarquía que conformaba el Congreso Nacional. A todo esto, oligarquía es un grupo chiquitito de personas que tiene el poder. Eso es oligarquía. ¿Ya? Otra estrategia de control, chiquillos, es la rotativa ministerial. Rotar, mover. En el fondo, los ministros jugaban a las sillitas musicales. En un momento estaban en un ministerio, en un par de meses estaban en otro, después en otro, o salían. ¿Por qué ocurría esta rotativa ministerial? Si había un ministro que se enfrentaba al Congreso y le decía, ¿saben qué? Yo no voy a permitir que se haga esto y voy a usar todas mis potestades, mis poderes como ministro para evitar que pase esto, o no voy a promover este proyecto de ley que ustedes quieren porque les favorece a la ciudadanía y solamente los favorece a ustedes, el Congreso ejercía tal presión al presidente que al final obligaba a que sacaran el ministro. De hecho, estos gobiernos duraban 5 años más o menos, ¿ya? 5 años aproximadamente, y podían tener 3 gabinetes o 4 gabinetes en un año. Siempre, chiquillos, en política, que haya rotación de ministros constantes es una señal de inestabilidad, porque no tengo un equipo de trabajo sólido y consolidado para lograr un objetivo. Es, no sé, como si en el colegio cada 2 meses cambiaran de profesor de asignatura. Y quizás tú en un año tenías, no sé, 6 profesores de historia o de sociales, 5 profesores de matemáticas, 7 profesores de ciencia, 4 educadores PIE diferentes. O sea, esos chiquillos es signo de inestabilidad. Y eso se reflejaba o te permite observar que en el fondo, cuando se rota ya constantemente de personas en un cargo, lo que ocurre es que no hay un proyecto claro. Cada persona tiene su estilo, tiene su forma de trabajar, por lo cual tú tampoco te vas a poder acostumbrar a eso. Esos son los efectos negativos que tiene esta rotativa de ministros. ¿Ya? Otra estrategia de control de las tantas que existieron fue la imposibilidad de clausurar o cerrar el debate. ¿Ya? En el Congreso existe algo que se llama el debate. ¿Ya? Supongamos, proyecto de ley para aumentar el sueldo mínimo de 321.000 pesos, o 25.000, no me acuerdo cuánto es, a 600.000 pesos. Estoy inventando. Hay un debate que se genera entre los parlamentarios por quién está a favor, quién está en contra, presentan sus argumentos, y llega un momento en el que el presidente de la Cámara del Senado, la Cámara de Diputados, o bien una autoridad del Ejecutivo puede pedir que el debate se cierre. ¿Ok? Hasta aquí nomás se conversa el tema y ahora pasamos con la votación. ¿Para qué? Para evitar debates eternos que pudieran durar días, semanas o meses. Y de esa forma se impedía el rápido trámite de una ley. Y la ley, al no ser tramitada, chiquillos, no se podía, o mejor dicho, en este caso, el proyecto de ley no era tramitado, no podía convertirse en ley. Recuerden que un proyecto de ley para convertirse en ley tiene que ser tramitado por la Cámara del Senado, por la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, ser aprobado por ambas y de ahí se despacha hacia donde el presidente tiene X cantidad de días para firmarlo, lo firma y se emite la ley en el diario oficial. Es un diario que tú puedes acceder a internet, diariooficial.cl creo que se llama, y van a aparecer todos los cambios de reglamentos, de normativas, de leyes que han sido promovidas o eliminadas, ¿ya? Eso no existía, sino que el debate se estiraba, se estiraba, se estiraba, y podían ser semanas, meses y años, y quizás ya necesitaba una ley rápido, urgente. ¿Qué tenía que hacer para que estos tipos la aprobaran rápidamente? Ahí su cariñito, su platita por debajo, darle en el gusto, quizás sacando algún funcionario que les cayera mal. ¿Ya? En el fondo, así funcionó en términos generales la época del parlamentarismo en Chile a nivel político, donde teníamos un Congreso muy fortalecido que aplastaba al Ejecutivo, que el Ejecutivo tenía en el fondo que hacer. El Ejecutivo es el presidente. El presidente tenía que construir gabinetes de gobierno a medida del Congreso. Si el Congreso decía, oye, coloca a este loco, trabaja, este loco es amigo mío, ponlo de ministro aquí para que me ayude después. Si tú querías que el congresista después te devolviese el favor, ya voy a poner a tu amigo.
En el fondo funcionábamos con esta idea del dar y el recibir, como muy del clientelismo, ¿ya? En el fondo, mira, yo tengo mi red de amigos, ¿cachai? Que me van a ayudar, y los logré colocar en puestos de poder. ¿Cómo? Presionando a una autoridad mayor. De esa forma, hasta el día de hoy sigue funcionando la política de este país. Sino, ¿cómo te explicas que de un político el hijo, el primo, el sobrino, el hermano terminan en cargos de poder? O el amigo de este parlamentario es su principal asesor, el tipo no tiene idea de lo que está hablando, pero está ahí. ¿Ya? O sea, esta lógica, si bien ha cambiado un poquito, en el fondo, bien en el fondo, sigue siendo la misma. ¿Ya? Donde a través de métodos de control, yo logro que en el fondo ir incorporando a mis cercanos en la vida política. Y también los políticos, como ya se conocen entre sí, se van apoyando entre ellos y generan nexos de amistad, vínculos familiares. Un ejemplo de vínculo familiar: el presidente Sebastián Piñera puso de ministro de Interior por mucho tiempo a su primo, Andrés Chadwick. ¿Ya? A su vez, Chadwick, la hermana de Chadwick, estaba casada con un senador de otro partido político. Y a su vez, otro estaba con otro. Y así se iban formando las redes de poder, que en el fondo tienen que ver también con esta idea de establecer gabinete de medidas, de red de amigos, de pago de favor. Muy del Chile actual. Vamos a pasar a un segundo punto, que es el centenario. ¿Centenario de qué, me dirá usted? El centenario de la primera Junta Nacional de Gobierno, chiquillos. ¿Ya? 1910. ¿Qué ocurre en este año? Nada en particular. No hay terremoto, no hay maremoto, no se incendia Valparaíso. O sea, un año que no tiene ningún hecho así como relevante. Chiquillos, los micrófonos, por favor. Lo que sí encontramos es que la élite intelectual de este país, o sea, los tipos que habían estudiado, que habían ido a la universidad, que tenían una sensibilidad social, chiquillo, el micrófono, segunda vez, una sensibilidad social mayor, se comienzan a cuestionar qué ha pasado en Chile en los 100 años, qué hemos logrado. Hemos avanzado en comparación en lo que estábamos en 1910, perdón, 1810, avanzamos, qué destino queremos como país, qué problemas tenemos, cómo los podemos solucionar. Esas preguntas que se ven tan amplias, están en el aire, esas son los intelectuales, con muchas otras más. ¿Qué observan? Que Chile tiene muchos problemas, chiquillos, sobre todo de un ámbito social y económico, ¿ya? A nivel económico, los sueldos son insuficientes, ¿ya? En el fondo yo no puedo acceder a gran, a gran cantidad, perdón, de servicios, ¿ya? Por ejemplo, la salud y la educación siguen siendo lujos de algunos, porque está principalmente concentrado en el sistema privado, ¿ya? Donde tenían un rol muy importante las congregaciones religiosas. Las grandes ciudades tenían liceos públicos, pero quizá en un liceo público no podían ingresar todos y todas los y las estudiantes de un país, ¿ya? O sea, había un problema grande, sobre todo en zonas rurales, donde la educación todavía no llegaba y tú a los 5 o 6 años estabas trabajando en el campo. No es que estuvieras yendo a la escuela. Lo mismo ocurre con los sistemas de salud, no existía una política nacional de salud. Había hospitales, sí, pero en las grandes ciudades, o sea, si a ti te tocaba vivir, no sé, voy a nombrar un lugar X, chiquillo. Por ejemplo, vivía ahí en Chincolco, norte de la región de Valparaíso. No, tu hospital más cercano quizás estaba en Viña del Mar o en Valparaíso. ¿Qué decir si te da una peritonitis fulminante? Te terminabas muriendo, ¿ya? O sea, por eso digo que habían problemas económicos, también habían problemas sociales, ¿ya? Y los problemas sociales los vamos a abordar más en detalle cuando hablemos de la cuestión social. Problemas de higiene, de salud pública, de vivienda, ¿ya? Problemas. Y usted me dirá, profesor, ¿por qué no se solucionaban estos problemas? Excelente pregunta, querido estudiante imaginario. Te voy a dar la respuesta, que probablemente te suene a la realidad también actual. La élite de este país, la clase dominante,
vivía desconectada de la realidad. Desconectados totalmente. No sabían nada del Chile real. Lo que diríamos coloquialmente en la actualidad, no tenían calle. O sea, todos estos políticos los soltaban en una población X de una ciudad cualquiera, el tipo terminaba perdido y no era capaz de pedir una instrucción de cómo salir de la ciudad. No sé, porque como hoy en día dijeron, vamos a tomar a todos los políticos, los vamos a llevar a la población más marginal de mi ciudad y los vamos a dejar ahí en la noche, a ver qué hacen. Van a terminar con todo robado y probablemente con un par de balazos en la cabeza, porque no tienen calle, no conocen la realidad, chiquillos. Hay un problema, y aquí voy a avanzar en el tiempo al Chile real, y vamos a hablar de que siguen teniendo esta misma desconexión. La clase política no tiene idea, chiquillos, cuánto es el sueldo mínimo de este país y cuánto cuesta vivir en este país. No tienen idea. Un sueldo de 321.000 o 25.000 pesos, que es el sueldo mínimo bruto, chiquillos, sin descuento. Cuando yo le hago los descuentos me quedan menos de 300 lucas, menos de 300.000 pesos. Y si yo calculo en Quillota un arriendo de una casa chiquita, ojo, chica, me refiero 2 piezas, un baño, me sale cercano a los 200.000 pesos. O sea, me quedo con 80.000, 90.000 pesos para vivir en el mes. Y un kilo de pan al mes, chiquillos, sale 1.500 pesos, más o menos. Un poquito más, 1.600, 1.300, por anda por ese rango dependiendo de a qué panadería le compre. O sea, ya me quedé con 20.000, con 10.000 pesos. Y la mercadería, y el pago de cuentas básicas, y el transporte, y las eventualidades. Si tengo hijos, mi hijo se enferma, yo me enfermo, mi pareja se enferma, si hay que comprar ropa. Si tengo un cachupín, tengo que comprarle la comida al cachupín o al michi. O sea, desconexión completa de la realidad, chiquillos. Y eso es verdad. Yo no te estoy mintiendo, chiquillos. Hace mucho tiempo, no sé si fue en televisión o en prensa escrita, algunos políticos les preguntaron cuánto valía el kilo de pan. No tenían idea cuánto costaba un kilo de pan, chiquillos. Hace un par de años, creo que fue, o fue el año pasado, uno de los principales políticos de este país salió hablando en televisión de cuánto era lo que gastaba una persona por día. Y las cifras no cuadraban, pues chiquillos, no cuadraban. Ninguna persona puede vivir con 500, 600 pesos al día. Ni siquiera un estudiante universitario que está pasando penuria vive con 500 pesos al día. Porque 500 pesos te sale el pasaje de, no sé, pues, de Quilpué a Valparaíso. ¿Ya? O sea, este tema del centenario, chiquillo, sobre todo esa línea que habla de problemas sociales, de la desconexión de la élite, sigue vigente hasta el día de hoy, chiquillo. Hoy en día el problema social quizás no es que no existan hospitales, sino que es el tiempo de demora que tiene el sistema público en atenderte. ¿Cuántas veces no han escuchado de gente que les llegó la hora para la interconsulta del hospital público cuando el adulto mayor ya había fallecido? Y ojo, no falleció hace un par de días, años. Yo te puedo contar una experiencia personal. Se demoraron un año en llamarme para que yo me hiciera, para que me tapara, perdón, para un tratamiento de conducto a un diente. Un año. Yo ya me lo había hecho, me lo tuve que hacer en particular porque no podía estar un año con un hoyo literalmente en el diente, ¿ya? Con un poco de algodón y un poco de concreto que te echan ahí o cemento para dientes, ¿ya? A mi mamá se han demorado, a veces se demoran un año en llamarle por una hora al traumatólogo y una radiografía, que al final uno opta por hacer la inversión y el gasto de pagar lo particular, ¿ya? Lo mismo ocurre, no sé, con otros servicios como el subsidio de vivienda, los requisitos que hay que cumplir, los montos que son irrisorios porque no te ayudan realmente, te ayudan un porcentaje mínimo. O sea, los problemas sociales, chiquillos, seguimos con esos problemas, seguimos con una desconexión de la élite. Ya han pasado más de 100 años de estos, chiquillos. Eso te demuestra que hay cosas en la historia de la humanidad y en la historia de este país que son como una constante en el tiempo. ¿Por qué? Porque a la gente se les olvida su origen. A los que vienen de abajo y que lograron escalar, se les olvidó su origen. ¿Ya? Y hay algunos que nacieron en la elite y viven en la elite y nunca han bajado para conocer la realidad. ¿Ya? Es como un chiste bien básico que ha existido en esta época, que es
Hay gente, o un comentario, perdón, de Plaza Italia para arriba, de Plaza Italia para abajo, Plaza de la Dignidad hacia arriba, Plaza de la Dignidad hacia abajo, ¿ya? Que no conocen de la Plaza de la Dignidad hacia los sectores más populares. Por eso digo, no conocen la realidad del Chile, de verdad. Así que ahí tenemos eso, que ojalá la explicación también le haya despertado un poquito de la curiosidad, de que ustedes hagan el examen, vean su realidad también, chiquillos, eh, para que se den cuenta que muchos de estos elementos siguen vigentes y por qué es importante estudiar. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los compases finales, chiquillos, de este parlamentarismo? El último presidente que existe en esta época es Arturo Alessandri Palma. Arturo Alessandri, él era hijo de inmigrante italiano del norte, de hecho él en su campaña política se hacía llamar el León de Tarapacá, llegó a la presidencia. Y llegó a la presidencia igual que todos sus colegas del parlamentarismo. No lo pescaban, en el Congreso hacía lo que quería, no tramitaban las leyes que le había propuesto, que parte importante de su proyecto eran las leyes sociales, chiquillos. Por ejemplo, que el trabajo fuera regulado a 8 horas máximo, que existiera un descanso dominical, facilitar la formación de sindicatos, la negociación colectiva, suprimir el trabajo infantil. ¿Ya? Durante esta época, chiquillos, se consiguen, sobre todo en la parte final, avances en el ámbito de la legislación laboral, ¿ya? Es donde de ir mejorando un poquito las condiciones de vida de los trabajadores. No funcionaba nada, el Congreso hacía lo que quería, hasta que aparece un nuevo actor, que son los militares, chiquillos. El militar de carrera, por así llamarlo, no el oficial de ejército que venía de ley, sino que el militar que partía de abajito, que partía de siendo el pelado, el conscripto, iba subiendo de rango hasta llegar a suboficial mayor, ¿ya? O inclusive algunos que entraba a nivel de suboficial, eran de clase media o sectores populares. Durante esta época y durante gran parte del siglo XX en Chile, las Fuerzas Armadas se vieron como un vehículo de movilidad social. Profe, ¿qué quiere decir con esa tontera? Tiene que ver, chiquillos, con que eh, el estar dentro de las Fuerzas Armadas y de orden me aseguraba un trabajo estable por muchos años, un sueldo estable y al final tener una pensión relativamente digna. Y así de a poquitito ir escalando socialmente quizá mi familia. Si partí bien abajo, por ejemplo, no sé, partí el... Voy a hablar de comunas actuales, chiquillos, para que se le haga más sentido. Partí en La Pintana y, y después subí y llegué quizá a una comuna como La Florida y después fui subiendo y así fui escalando en la estructura social, ¿ya? Por eso eran oficiales o gente que tenía conocimiento de la realidad y de los problemas que a ellos les había tocado vivir en su infancia o les tocaba vivir a sus familiares directos. ¿Qué hicieron estos políticos, sobre todo jóvenes, destacando a Carlos Ibáñez del Campo? Fueron a la sesión del Congreso donde se estaba debatiendo sobre la legislación social y tomaron sus sables ceremoniales y los comenzaron a golpear contra el piso. Lo tengo por acá, aquí tengo un lápiz, algo así, no sé si lo escuchan. Imagínenselo con un sable, con una espada. Ese hecho se llamó el ruido de sables, ¿ya? Fue una medida de presión bastante efectiva para la clase política, donde el mensaje era simple. O trabajan y aprueban las leyes sociales, o por aquí corre sangre. El mensaje fue súper efectivo. La clase política, el Congreso entendió que tenía que legislar y aprobó toda la legislación social, perdón, en un día. O sea, se podía hacer el trabajo. El tema es que ellos les tiraban por todos los vicios previos que tenían. Estos chiquillos ya demostró que el ejército, que las Fuerzas Armadas, serían un actor fundamental en la vida política de Chile. Y lo fueron, chiquillos. Y vaya que lo fueron. Que no piensen en el 73. Pero pasaron a creerse el cuento estos políticos y llamaron a Alessandri, Arturo, ven para acá, ven para acá, con confianza. ¿Y sabéis qué? Tenemos un problema. Y ese problema eres tú. Nos dimos cuenta, Arturo, que funcionamos re bien sin ti, socio, así que no, esto no va más, esta relación no va más. Porfa, ¿te puedes ir a Italia?
te mandamos un avión, todo pagado, pero quédate allá y no vengas a molestar. Ahora, si no quieres, tendremos que ponernos un poquito más violentos. Arturo entendió el mensaje inmediatamente, pescó sus cosas y se fue a Italia. Los políticos gobernaron durante el año 1924 y 1925, pero la situación se volvió un poquito compleja porque tampoco los militares que supieran gobernar. Así que entraron en peleas internas, golpes de Estado, inestabilidad política, y dijeron, necesitamos a alguien de experiencia. Vamos a buscar a Alessandri. Llegan a Italia, Alessandri estaba en Italia tranquilamente. ¡Hey Arturo! ¡Ven para acá! ¿Qué pasa? ¿Sabéis qué? Te necesitamos de vuelta, compadre. Tenemos problemas. Ya, armó sus maletas, se vino a Chile, tomó nuevamente el poder y con él se logra promulgar la Constitución de 1925, que es quizá el gran legado que nos dejó Alessandri. En su época, en su mandato, perdón, en su primer mandato, mejor dicho, se aprueba la Constitución de 1925. ¿Cuál es el aspecto más importante que tiene? Es que establece que Chile va a ser un país laico, separando la iglesia del Estado definitivamente, en el discurso, en la teoría. ¿Ya? Sabemos que la religión sigue metida todavía en la política, pero en el discurso de la teoría se separaron. Y también se establece una constitución de carácter presidencialista, es decir, se le entregan mayores atribuciones al presidente de la República con la finalidad de evitar que ocurran nuevamente los vicios del parlamentarismo, que eran los que son los que están acá arriba. ¿Ya? Y colorín colorado, el parlamentarismo en Chile se ha terminado. Pero no es que se haya terminado la clase, no, no, no. Ahora viene otra etapa de la historia de Chile, bueno, está inserta dentro de esta, ¿ya? Que va a ser la cuestión social. Pero antes, tenemos un par de fotitos. Ustedes saben que a mí me gusta mucho usar fotitos. A la izquierda suya, de su pantalla, va a observar la imagen del ex Congreso Nacional, actual edificio Diego Portales, que está ubicado en Santiago, porque originalmente el Congreso de la República de Chile estaba ubicado en Santiago. En la época de la dictadura militar se transportó a Valparaíso. Y de hecho, si me preguntan, este edificio, el que se ve acá, es mucho más bonito que el Congreso en Valparaíso, que parece una torta de merengue, merengue lúcuma. ¿Ya? Este edificio es bonito, tiene un aura de política, ¿cachai? O sea, es una estructura bien neoclásica, con esto, con columnas, deben ser de carácter corinto, ¿ya? Tiene una estampa de edificio de gobierno, ¿ya? De hecho, por eso digo, es mucho más bonito que la torta merengue lúcuma que tenemos en Valparaíso, ¿ya? Eh, este edificio siguió siendo usado, de hecho, hay veces que se utiliza para reunirse en la clase política. Me acuerdo que los resultados de las elecciones presidenciales las daban por este medio, en este edificio, ¿ya? Donde el subsecretario del Interior se preocupaba de dar el conteo. ¿Ya? Este edificio todavía existe, chiquillos, todavía existe. ¿Ya? Y en la derecha tenemos una imagen de la clase política de la época. Si se dan cuenta, los, lo que uno logra ver en un primer plano, porque para atrás se ve mucha como una masa media amorfa de gente, todos vestidos de la misma forma. Frac negro, camisa blanca y ese sombrero. Un sombrero que uno diría como de sir, como de caballero. ¿Ya? El tipo que va en el medio y que lleva una banda cruzada es el presidente Juan Luis Sanfuentes. Presidente que no te debe sonar ni en pelea de perro. Y no es de extrañar, porque los presidentes del parlamentarismo por lo general pasaron muy piolitas. ¿Ya? Que era Federico Pedro Jorge Montt, Federico Errázuriz hijo, Pedro Montt, Germán Riesco, Ramón Barros Luco, el del sanguchito, de verdad, el Barros Luco viene por el nombre de ese presidente, porque le gustaba comer ese pan con carne y queso en una confitería Torres, creo que era en Santiago, donde lo hacían, Juan Luis Sanfuentes y Alessandro. ¿Ya? Este es el presidente Sanfuentes, esto debe ser 1915, ya cuando asume Sanfuentes la presidencia. Si se dan cuenta, se ve, la gran mayoría se ven hombres, por aquí se ven algunas señoritas o señoras, que probablemente eran familiares o las esposas de estos políticos, ¿ya?
Pero si ustedes se dan cuenta, en el centro de la imagen donde va la clase política, se ven solamente hombres. Porque recuerden también, estimadas y estimados, que la irrupción de la mujer en la política es de 1930 en adelante, cuando la mujer gana votos en las municipales, 1950 gana votos en la presidencial, también tenemos durante esta época la primera ministra mujer en América Latina, y de esta época recién comienza el lento proceso de que las mujeres vayan ganando espacio en el mundo político. Ahora bien, yo te dejo aquí una pequeña tarea que quiero que desarrolles, así que por favor cópiala. La vas a desarrollar usando la diapositiva anterior y es caracterizar a nivel político la época del parlamentarismo en Chile. Eso te lo dejo como un pequeño encargo para que lo puedas desarrollar, te va a servir de repaso para estudiar, ¿ya? Porque, chiquillos, para mal o bien, vamos a volver en algún momento a la presencialidad con pruebas, así que esto va a ser evaluado. No olvide eso, ¿ya? Para responder a eso, chiquillos, tienen que guiarse en el esquema anterior, sobre todo en la parte superior, donde hablábamos sobre la época, sobre los mecanismos de control del Congreso y la idea de establecer gabinetes a la medida del Congreso, ¿ya? Entonces, ahí tenemos para cerrar ya lo que es el parlamentarismo en Chile y vamos a avanzar al siguiente tema. Voy a dejar, chiquillos, un minutito para que puedan copiar eso y a las 9:38, según mi reloj, avanzamos. Cuestión social. ¿Ok? Estos chiquillos probablemente va a ser una diapositiva donde también nos vamos a demorar un poquito, porque también tiene mucho de realidad. Quizás los temas cambian en cuanto al tema que apunta esta cuestión social, pero siguen vigentes en la estructura, en lo general, ¿ya? Se habla de cuestión social cuando nos referimos al problema social, ¿ya? Al problema que vivía en la sociedad del Chile de la época, comienzos del siglo XX, ¿ya? Yo lo podría trasladar al siglo XXI totalmente. Son problemas que generalmente se asociaban a las ciudades, chiquillos. ¿Por qué? Porque la ciudad es donde vivía mayor cantidad de gente. De hecho, en el campo, por ejemplo, quizás no podía acceder a los servicios de la ciudad, pero sí podía trabajar la tierra y asegurarme una alimentación medianamente digna. Lechuga, tomate, papa, zapallo, si tenía aves de corral o animales de corral en general, si tenía una vaca, leche, podía hacer mantequilla, queso, una gallina me daba los huevos, ¿ya? O sea, tenía como alimentar. En la ciudad no se daba eso tanto, pues chiquillos. No había tanto espacio como para tener una pequeña chacrita, ni estaban de moda los huertos urbanos como están hoy en día de moda, ¿ya? Ni tampoco el tema de tener, hoy en día en la ciudad es prácticamente imposible pensar que alguien en una villa, en una población, tenga gallinas, pues, como la tenía mi abuela en los 90, por ejemplo. Ya, pero sí habían problemas urbanos, sobre todo centrados en dos áreas, la salud y la vivienda, ¿ya? En cuanto a la salud, chiquillos, sitúense en el 1900, 1920, no existía el alcantarillado, por lo cual no existían empresas como Esosval, que entregaran servicios de agua potable y alcantarillado. Por lo tanto, para hacer mis necesidades básicas a través de mi sistema excretor, como se llama en ciencias, tenía que hacer una bacenica, una pelela en un tarro donde fuera y se tiraba hacia afuera. Se tiraba agua va y se tiraba por fuera. De hecho, todavía en sectores muy antiguos quedan una especie de zanja o acequia donde tendría a correr todos estos residuos, ¿ya? O sea, ustedes se imaginan el olor de la ciudad también, no era muy agradable, ¿ok? Esto evidentemente generaba focos de infecciones, focos de enfermedades, ¿ya? El aseo personal tampoco era algo de cada día. De hecho, si ustedes tienen todavía abuelitos o adultos mayores, ellos tenían la costumbre de bañarse, de lavarse por presa, como se dice coloquialmente, que es la cabeza, la parte superior del cuerpo, las partes privadas, la parte inferior, y se lavaban por partes, porque no existía, vamos a insistir, el tema de el agua potable, ni redes de cañería que fueran a dejar el agua a mi casa, y por lo cual tenía que lavarme con agua de pozo o con un agua de una sequía, ¿ya? Nada tampoco me aseguraba la condición de higiene, de cantidad de bacterias, microorganismos que tuviera esa agua.
Por lo tanto, no, la higiene no estaba del todo desarrollada, chiquillos. Es más, como consecuencia de estos problemas que se generan, en Chile surge una política de construcción de alcantarillados, ¿ya? Comienza a masificarse el agua potable. Y de esa forma ya lentamente comenzamos a una situación como en la actualidad, donde gran parte de la población, sobre un 90-95% de la población chilena, tiene acceso a agua potable y alcantarillado. Todavía quedan zonas donde no, efectivamente. Son las menos, porque generalmente las zonas que no tienen acceso a estos servicios son zonas que principalmente están bastante ruralizadas, son muy rurales. Por lo tanto, no es tan simple llegar a esos lugares. ¿Ya? De hecho, yo siempre cuento esta experiencia o anécdota, entre comillas, para que se den cuenta que esto no fue que de 10, 20 años se solucionara. Tuve compañeros en pleno 2000, 2002, en siglo XXI, que no tenían alcantarillado y tenían pozos sépticos. Y de hecho, para él cuando era pequeño, no le gustaba invitar compañeros a su casa por eso, porque le daba plancha que yo le dije, no sé, pues, préstame el baño y te dijera, anda al patio al pozo séptico. Después, cuando fuimos creciendo, ya dijimos, compadre, da lo mismo, ¿cachai? O sea, pero así era la situación. De hecho, mi bisabuela que vivía en el campo también tenía una letrina con un pozo séptico. No tenía agua potable en la casa, tenía que sacar agua de pozo. Estoy hablando de años 99, 2000, ¿ya? Para que te hagas una idea. O sea, y no era tan lejos, era en San Pedro. ¿Ok? Pero que te haga una idea de cómo estos temas se fueron solucionando de forma progresiva en el tiempo y todavía no están solucionados en un 100%. ¿Ya? Y también teníamos un grave problema. No teníamos un sistema de salud eh, robusto, con hospitales públicos, con atención primaria, ni nada por el estilo. Por lo tanto, las epidemias campeaban a sus anchas por el país porque tampoco existía conciencia del tema. ¿Ya? Recuerden que los programas de vacunación son algo propio del siglo XX, en Chile sobre todo, se masifican. Por lo cual el sarampión campeaba a sus anchas. Ustedes saben que el sarampión es sumamente peligroso en la primera infancia y sobre todo en los niños muy pequeños. Y es por eso cuando tú naces, cuando eres potrillo bien chiquitito, te colocaron las vacunas. Y supongo que saben también cómo funcionan las vacunas, que por lo general es el virus que está debilitado y en el fondo se incorpora en tu organismo para que tu sistema inmunológico lo reconozca y sepa en el fondo enfrentarse a él y genera anticuerpos. ¿Ya? Es por eso cuando a ti te vacunan te dicen, puede tener algunas reacciones de la enfermedad, como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, no sé, decaimiento. De hecho, cuando nosotros los profesores nos vacunamos contra el COVID, nos dijeron eso, po. Ya hay colegas o funcionarios del colegio, no vamos a dar su nombre, pero sí se tuvieron reacciones adversas y se sentían pésimos, con tiritones, con tercianas, les dolía la cabeza. De hecho, a mí que me dio un poco el brazo y punto. Pero de esa forma funciona y eso nos permitió el desarrollo de las vacunas y la masificación de estas, controlar gran parte de estas enfermedades que campeaban a sus anchas, como el sarampión o la viruela, la tuberculosis, el polio, que es la poliomielitis, que aquí no aparecen. ¿Ya? El cólera, chiquillos. El cólera es un caso diferente, porque el cólera no hay vacuna para el cólera, lo que sí hay medidas de cuidado y protección. ¿Ya? El cólera, chiquillos, fue una epidemia muy común en Chile porque no existían una higiene mejor dicho, no había una concientización tan grande sobre la higiene con los alimentos. ¿Ya? En el campo, en esta época, se regaba con el agua que se podía. Y si esta agua era agua servida, o sea, agua que con desechos humanos, con deposiciones, con orina, se utilizaba y se regaba igual, total, la lechuga iba a crecer igual. El punto es que en esta época tampoco en el fondo se le daba tanto el tema, se le daba tanta importancia al tema de lavar las verduras o lavarse las manos después de ir al baño. No existía en esta época esa lógica de que hoy en día es tan coloquial que no tienen ni para qué era. Decirte, si saliste del baño tienes que lavarte las manos con agua y con jabón. ¿Ya? Eh, el no hacer eso hacía que la cólera en el fondo se esparciera en el país. ¿Ya? Porque la cólera proviene de las deposiciones. Es una enfermedad que surge a partir de las deposiciones, ya con la cual tú lavaste un alimento y tuviste contacto con este alimento,
sin tener el cuidado de la higiene, de lavar estos productos, de lavarte las manos, y consumiste este alimento y entra la bacteria en tu organismo y te genera problemas estomacales bastante serios que pueden terminar con la muerte de la persona. ¿Ya? Y eso, chiquillos, fue hasta los 90 en Chile. De hecho, yo me acuerdo que en los 90 existió la última campaña de concientización para erradicar el cólera en Chile. En los 90, cabros. Y fue una campaña de lavado de manos, de higiene personal, ¿ya? De ahí viene la idea de lavarse el chiquillo tantos segundos, refregar, yo me echo un poco alcohol gel, pero hagas una idea que te dicen que hagas esto, así como viene entre las junturas de los dedos, ahí, y si puedes que llegues más arriba, que llegues prácticamente a la altura del antebrazo, ¿ya? Bueno, y las gripes, chiquillos, que como toda enfermedad, ustedes sabrán que como todo, la gripe no tiene cura, ya la gripe lo único que tú puedes hacer es aminorar el efecto de la gripe, ¿ya? Y dato, el sistema inmunológico, para matar los virus y todo bicharraco que entra a tu cuerpo, eleva tu temperatura corporal y por eso te da fiebre, ¿ya? En el fondo la fiebre es un síntoma de que tu sistema inmune está batallando contra la enfermedad. Lo que no sabe tu sistema inmune es que tú también te mueres con fiebre. Porque de hecho si tu temperatura llega a los 39, 40 grados es una gripe o una fiebre bastante potente que te puede llegar a matar, ¿ya? Hay gente que muere de estos cuadros gripales, ¿ya? Por si acaso. Bien, teníamos entonces una serie de problemas de salud y de higiene. Usted me dirá, profe, ¿cómo se solucionaron esos problemas, pues chiquillos? Bueno, se generaron legislaciones que apuntaban a eh, concientizar a la población, masificar las políticas de salud, chiquillos. En esta época comienza a tomar fuerza la idea de la salud pública, ¿ya? Construir hospitales públicos, ya la idea de servicios de atención primaria, que son los consultorios, los SAPU, en la actualidad. Eh, También la idea de los tratamientos médicos, la vacunación, todo, chiquillos, aquí ocurre un cambio súper importante en cuanto al tema salud. La salud pasa a ser un tema de Estado, un tema de país, porque el país tiene que preocuparse de que los ciudadanos vivan, no que se estén muriendo por gripe. Por lo tanto, es súper relevante lo que ocurre, los efectos que tiene, ¿ya? Y a nivel de vivienda, chiquillos, que es la otra gran patita de la cuestión social, tenemos los problemas de hacinamiento. El hacinamiento, chiquillos, no es más que mucha gente que vive apiñada, apretada en un espacio pequeño, ¿ya? No sé, si ustedes recuerdan la sala de clase que teníamos el 2019, imagínense no ver la sala de clase del 2019, muchos de ustedes, eh, imagínense los 40 que formamos el curso, y yo como profe jefe, viviésemos todos juntos. O sea, 41 personas viviendo en esa sala. Viviendo, chiquillos, no compartiendo un ratito. Viviendo, es decir, cocinando, yendo al baño, teniendo vida personal, vida de pareja, todos juntos ahí. Con quizás divisiones que podrían ser una cortina. Eso es hacinamiento. Es un problema que sigue vigente, chiquillos, ¿ya? Sobre todo con los migrantes. Los migrantes que llegan a este país por lo general no optan a trabajos con un alto sueldo, ¿no? No tienen un sueldo de profesor millonario, nunca, sino que tienen un sueldo muchas veces que son inferiores al mínimo por trabajos que son muy extenuantes. Y no pueden pagar un arriendo de una vivienda. Yo te dije, 200.000 pesos a arrendar una vivienda. Por eso quizás ellos pasan a la opción de arrendar una pieza. Y esa les cuesta 100.000 pesos. Que sigue siendo mucho, pero quizás es más accesible, ¿ya? Eso genera hacinamientos, chiquillos. No sé si ustedes habrán visto en las noticias muchas veces cuando ocurre lamentablemente un incendio de una vivienda que está subdividida y subarrendada, donde viven muchos migrantes, ¿ya? De distintos países. No vamos aquí a estigmatizar algún país en particular, ¿ya? Y tenemos esa idea de hacinado, apretado, encerrado, sin privacidad, sin calidad de vida, chiquillos. ¿Okay? Hay un nombre algunos ejemplos de estas viviendas, ¿ya? Donde la más digna, la menos mala, era el Cité. En calle Condel, si son de Quillota,
entre Concepción y Maipú hay un CITE. Si ustedes se dan cuenta, calle Cóndor con Concepción, en la esquina hay un restaurante que siempre ha fracasado, se ponga lo que se coloque y fracasa. Al ladito hay una botillería, y al ladito de la botillería hay como un pasaje chiquitito, hay una reja y un pasaje angostito que entra, y hay estas piezas a los costados. Eso es un CITE, ¿ya? Eso es un CITE. De hecho, ahí probablemente, yo nunca he entrado a uno de esos, eh, nunca he entrado a ese CITE en particular, pero sí probablemente sea una habitación bien pequeñita, pero que tiene lo básico. O sea, va a tener un cuartito chiquitito para el inodoro, su ducha y una cocinilla, ¿ya? Evidentemente no nunca vas a tener las comodidades que tienes en una casa, pero sí es bastante más digno, chiquillos, que estar, por ejemplo, en un conventillo, ¿ya? Un conventillo es una casona grande donde cada pieza es una habitación para una familia, pero no tienen ningún servicio. O sea, todo lo tienen que hacer en el patio común. De hecho, en la siguiente diapositiva vamos a ver el ejemplo de un conventillo, ¿ya? Y los cuartos redondos es una habitación que tiene solamente una puerta y no tiene ventanas. O sea, no hay condición de ventilación. Por lo tanto, la humedad va a ser bastante alta y la higiene, en el fondo ambiental, por así decirlo, no va a ser de las mejores porque el aire va a estar muy enrarecido, muy viciado. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que cuando, por ejemplo, si viajan en la micro, por ejemplo, en las madrugadas, en las mañanas, van todos con las ventanas cerradas y el aire se siente raro, siente enrarecido. O en la misma sala de clase, cuando está cerrada mucho tiempo, se comienza a sentir un aire enrarecido que no es agradable. Eso te habla de que falta ventilación, ¿ya? Entonces tenemos problemas de salud, problemas de higiene. Deme un segundito que se me va a descargar el computador, ¿ya? Y eso a las ciudades, ¿ya? No tanto al mundo rural, porque en el mundo rural la alimentación era diferente y también los espacios eran diferentes, ¿ya? Si bien las viviendas del mundo rural no eran de las mejores, eran un poquito más dignas de esa vida que la del, ahí sí, que la del mundo urbano. Ahora bien, ¿qué desencadenó todo esto, chiquillos? ¿Qué efectos tuvo? Surgieron políticas públicas, lo que ya habíamos anticipado un poquito. A nivel de salud, programas de salud pública, programas de vacunación, red de alcantarillado, ¿ya? Todo lo que sea servicio higiénico, agua potable, ¿ya? Y también políticas de vivienda. Es decir, buscar fórmulas para poder masificar la vivienda. ¿Okay? Hoy en día tenemos los mismos problemas, quizás no del mismo nombre, pero por ejemplo, en salud tenemos problemas con los servicios de salud, cómo funcionan, cuánto tiempo se demoran, que están atestados de trabajo, de gente, y no te pueden atender a tiempo, ¿ya? Y en vivienda tenemos problemas con el acceso a la vivienda. Seguimos teniendo problemas con el acceso a la vivienda porque se está volviendo inaccesible, chiquillos. Hoy en día, para poder optar a una vivienda y poder vivir relativamente digno, tengo que tener un sueldo, si soy solo, de 1 millón de pesos o combinado. Es decir, si yo tengo mi pareja, mi polola, y los dos tenemos que combinar un sueldo cercano a 1 millón de pesos para poder vivir, no te digo full cómodo, pero sí con una vivienda digna, que no va a ser la gran maravilla, quizás sea, si tengo, no sé, pues tengo 2 hijos, imagínate, tienen 3 piezas, un baño, o 3 piezas, 2 baños, voy a necesitar sobre 1 millón de pesos al mes de renta, de ingresos, para poder pagarlo, ¿ya? Sumando todo lo demás que va de la mano con eh, vivir, ¿ya? Y en la alimentación, la movilización, ¿ya? Los imponderables, etcétera, 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 ¿ya? Bueno, chiquillos, y nos van quedando un poquito menos de 5 minutos, ¿ya? Ahí tenemos, esta imagen, chiquillos, es de un conventillo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, están todas las ropas colgadas ahí, no sabe de qué familia es, de quién es, ¿ya? Todo se hacía en conjunto. Se dan cuenta, ahí una persona creo que no sé si estará bañándose, yendo al baño, pero así era a comienzos del siglo XX, que hay una mujer lavando, un muchacho, aquí hay otra artesa, un lavaplatos quizá, un lavamanos común para todos. Esto era muy común de las casas antiguas, ¿ya? Eh,
que era como una llave que existía ahí, y este cuadro, por ejemplo, tú podías recoger agua, ¿ya? Unos cuantos juguetes colgando, o sea, las condiciones de vida no eran las mejores. Fíjense en las puertas, pues chiquillos. La puerta, le falta la parte superior, aquí no hay puerta, aquí tiene la parte superior, pero no está la inferior, o sea, evidentemente que la calidad de vida ahí no era buena, ¿ya? Las condiciones higiénicas probablemente no eran las mejores, ¿ya? Eso te demuestra, esta era la realidad, chiquillos, que se vivía en el 1900, 1920. Y aunque ustedes no lo crean, con los problemas actuales que tenemos de vivienda, esta realidad está volviendo. No idénticamente, pero sí en los conventillos que se construyen en ciudades como Valparaíso, donde viven, o en ciudades donde hay una gran cantidad de migrantes que llegan a trabajar y que tienen que vivir en condiciones muy similares a estas, chiquillos, al límite de la dignidad humana. ¿Ya? Bien, chiquillos, dudas, consultas, preguntas sobre esto. ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Algo que le llame la atención?